¿Necesitas un servidor pero tienes poco espacio? ¿Necesitas un servidor para montarlo, por ejemplo, en un despacho, en una oficina, en una pyme, incluso a nivel profesional dentro de tu casa porque eres un freelance? ¿Necesitas un pequeño servidor para colocarlo en un espacio pequeño dentro de un rack de pequeñas dimensiones como es un rack de comunicaciones? ¿Ese es tu problema? Pues bueno, te traigo la solución. ¿Por qué? Porque QNAP ha lanzado un servidor, ahora os lo voy a enseñar, que es muy pequeño, que es de dimensiones muy reducidas, es más estrecho de lo normal, como podéis ver. Evidentemente es un rack de 19 pulgadas, pero el fondo es muchísimo más estrecho. ¿Por qué? Porque precisamente está pensado para colocarlo dentro de armarios de pequeño tamaño, precisamente en eso, en oficinas, en este tipo de instalaciones. Solo tiene 12 pulgadas de profundo y además algo muy importante, tiene suministro hasta 2031 a largo plazo. ¿Por qué? Porque muchas veces en según qué tipo de instalaciones necesitamos confiar en que tenga reemplazo, en que tengamos disponibilidad, pues si tuviéramos cualquier problema, por lo cual en este caso tenemos eso garantizado porque hasta 2031 tiene reemplazo y vamos a tener componentes. Aquí podemos ver la parte frontal del equipo, como podemos ver aquí están los indicadores de estatus con el botón de encendido. Tiene 4 bahías, yo le he colocado 4 discos de 4 terabytes de almacenamiento cada uno, evidentemente almacenamiento específico para servidores, y lo más importante está en la parte de atrás. Le voy a dar la vuelta y en la parte trasera tenemos el almacenamiento flash, la red y los USBs. El almacenamiento flash es almacenamiento E1, lo voy a sacar para que lo veáis. Sacamos la bandeja, podemos hacerlo con un almacenamiento M2 directamente como este, colocamos un M2, lo pinchamos, no hace falta ni tornillo, lo ponemos con esta pestaña y lo pinchamos, pero eso sí, es almacenamiento E1, de tal manera que lo podemos conectar en caliente, o si no directamente quitamos la bandeja y ¿qué es lo que hacemos? Pincharle directamente un almacenamiento E1, un E1S como es este. Eso sí, aquí le haría falta un adaptador que se vende aparte, de tal manera que lo pondríamos más que nada para tener esta parte de aquí, para tener esta sujeción con este tornillo, y ya una vez que lo colocamos lo pinchamos. Aquí así. Aquí tendríamos la red, de tal manera que tenemos dos puertos de 2,5 gigabits por segundo, pero aquí podemos colocar con un adaptador que vende QNAP, un adaptador de 10 gigabits por segundo. Tened en cuenta que esto es una PCI Express, de tal manera que es un adaptador de 10G a PCI Express, por lo cual tendríamos dos puertos, si quisiéramos 2 o 3 puertos de 10 gigabits por segundo, y luego los dos puertos de 2,5 gigabits por segundo. Y finalmente aquí tendríamos los USB. Y todo, como podemos ver aquí, con 12 pulgadas de ancho. Por supuesto aquí le colocaríamos los carriles y lo colocaríamos en el rack. Aquí así. Este almacenamiento E1, bien sea a través de una M2 o bien sea a través ya de un disco, como puede ser este de Kioxia, que es directamente un disco o un almacenamiento E1, la ventaja es que se puede pinchar en caliente. Eso le ofrece muchísimas ventajas, porque el poder pinchar y despinchar en caliente hace que sea muy bueno. También tenemos el tema del PLP, algo importantísimo en el caso de que tengamos un fallo de corriente. Nos vamos a guardar siempre los datos. También tiene mayor disipación térmica, todo, vuelvo a repetir, está explicado en este vídeo. Y bueno, tenemos la opción de colocar o bien almacenamiento E1 directamente, o si no queremos gastar dinero en almacenamiento E1, con las bandejas podemos colocar almacenamiento M2, pero eso sí, se va a comportar como si fuera un E1 porque va en slot o va en bandejitas de E1, por lo cual vemos que es un equipo pequeño, compacto, con almacenamiento flash ultra rápido, y luego tenemos una gran capacidad de almacenamiento mecánico a través de sus 4 bahías. En primer lugar vamos a ver el almacenamiento, lo vamos a ver de una manera muy rápida porque ya os he enseñado los discos que he colocado, y aquí podemos ver el almacenamiento flash, por eso pone E1S porque es en formato E1S, y aquí el almacenamiento mecánico. En cuanto al almacenamiento mecánico, yo he colocado 4 discos de 4 teras de Western Digital, y en cuanto al almacenamiento flash, los dos primeros serían en formato E1, que serían los Kioxia que os he mostrado, y este de aquí sería el M2 colocado a través del adaptador. Si me vengo a verlo aquí, aquí lo vamos a ver mucho mejor, lo voy a poner más en grande para que se vea mejor. Aquí está. Aquí volvemos a ver el almacenamiento flash, los E1, aquí vemos los de 3,5, vemos la interfaz que es PCI frente a interfaz SATA, aquí vemos las capacidades, vemos los dos Kioxia, el Kingston y los Western Digital, y algo muy importante, vemos que aquí el almacenamiento flash, aquí está, es un Gen 3x2.
En este caso estos Kioxia no hay ningún problema porque ya son un formato de tercera generación, una PCI Gen 3.0, pero este de aquí, este Kingston, es un formato 4.0, pero como realmente la interfaz de conexión es una PCI Gen 3x2, pues bueno, nos quedamos con una 3x2. Esto lo comento porque no hace falta colocar almacenamiento ultra rápido porque estamos limitados por esta velocidad, que es una velocidad muy alta, pero es la velocidad máxima que vamos a poder conseguir. Y luego, evidentemente, el mecánico, ese sí. Estamos ya con una interfaz de 6 gigabits por segundo, una SATA 3. Aquí podemos ver todo el almacenamiento. Aquí vemos la parte frontal, los 4 SATA, y en la parte posterior aquí veríamos el almacenamiento flash. Y en cuanto al procesador y la RAM, pues bueno, tiene un procesador Intel Atom, pero de la serie 7000, que es el doble de rápido de la serie 3000, es muy rápido, tiene 4 núcleos. Y luego algo muy importante en cuanto a la RAM. Viene con 8 GB de RAM, se puede aumentar hasta los 16 GB de RAM. No es una RAM ECC, pero para el caso sí que lo es. ¿Por qué? Porque es una RAM IBECC. ¿Qué quiere decir? In-band ECC. Es decir, se va a comportar con corrección de errores como si fuera una RAM ECC. Es más barata porque es una RAM normal, pero tiene la ventaja de que tiene un sistema de tal manera que la corrección de errores lo que hace es reservar una pequeña parte de la RAM para poder hacer esta corrección de errores, por lo cual vamos a tener la ventaja de tener una corrección de errores como con una RAM ECC, pero sin tener que utilizar una RAM ECC. En cuanto a la velocidad de acceso al equipo, si utilizamos los puertos de 2,5 gigabits por segundo nos da alrededor de unos 600 megas de lectura y de escritura, pero si colocamos los puertos de 10 gigabits por segundo a través de los slots E1, en ese caso nos vamos a los 2300 megabytes por segundo, tanto en lectura como en escritura, algo que está muy bien. Y después, si quisiéramos ampliar la capacidad, que seguramente para el tipo de entorno en el que está pensado, con los 4 slots, más luego evidentemente el almacenamiento flash nos va a valer. Si quisiéramos aumentar la capacidad, pues bueno, sería tan sencillo como colocar un JBOD para poder aumentar la capacidad de discos y así tendríamos una mayor capacidad de almacenamiento. Como hemos visto, el hardware está muy bien, pero realmente, ¿qué es lo que podemos hacer con este equipo? Pues bueno, básicamente podemos hacer de todo. Tened en cuenta que está pensado para un sector profesional, para un sector empresarial, para una oficina, donde lo importante es garantizar la seguridad de los datos, y tiene QTS Giro. QTS Giro tiene el sistema de archivos ZFS. Ya sabéis que ZFS tiene compresión, deduplicación, mantiene la integridad de los datos por el tipo de comprobaciones que hace. Es un sistema muy robusto, es un sistema muy estable, a mí es el que más me gusta. En este caso yo sí que lo subiría a 16 GB de RAM porque los 8 GB se queda un poquito corto, porque es un sistema operativo que precisamente por las comprobaciones que hace de los datos consume un poquito más de RAM. Yo la verdad es que lo subiría a los 16, y luego si queremos también tiene QTS, podemos instalar el sistema operativo que no lleva ZFS, pero bueno, yo me quedo con QTS Giro con ZFS. ¿Y qué podemos hacer? Pues bueno, básicamente de todo. En primer lugar, como es lógico, servidor de archivos, copias de seguridad, tiene muchísimas aplicaciones, tenemos muchas maneras de hacer copias de seguridad y de programarlas, porque básicamente eso es lo más importante en una empresa. Nosotros tenemos, bien sea en nuestra casa, en una oficina, en una empresa, tenemos 5, 6, 8, 10, 12, 15 ordenadores, y lo más importante es preservar los datos de esos equipos. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de muchísimas maneras. Por ejemplo, una de ellas sería con NetBackup. ¿Cómo hacemos con NetBackup? Pues bueno, muy sencillo. Podemos programar que se hagan copias de seguridad desde los ordenadores a través de una aplicación que se instala dentro de los ordenadores, como ya expliqué en su día. Podemos programar que se hagan copias incrementales cada hora, cada media hora, cada día, con la frecuencia que queramos, porque lo más importante en una copia de seguridad es que esté programada, que sea una copia desatendida, que se haga de manera automática, y si el día de mañana tenemos un problema, un desastre por el motivo que sea, es muy sencillo de recuperar. Podemos recuperarlo a través de un pendrive, como ya expliqué en su día, podemos recuperarlo bien en una máquina virtual, podemos recuperarlo físicamente si lo que se ha roto es físicamente el equipo, en otro equipo, y lo podemos hacer de muchísimas maneras. También valdría para si tuviéramos otro servidor, otros equipos, también podríamos hacer copias de seguridad de máquinas virtuales, por lo cual servidor de archivos y copias de seguridad, que es lo principal en este caso de un NAS.
Para mí lo más importante en una empresa es preservar los datos, garantizar la seguridad de los datos. Aparte de tener copias de seguridad, como ya he dicho antes, algo que es muy importante es preservar esos datos. ¿Cómo se hace? Pues para mí algo que es importantísimo en una empresa y que hoy en día es un imprescindible son los archivos inmutables. ¿Qué es eso? Son unos archivos que no vamos a poder borrar, no vamos a poder modificar, bien sea por un ransomware, bien sea por un borrado accidental, bien sea porque a lo mejor alguien a mala idea quiere modificarlos o quiere borrarlos. Imaginad proyectos que ya tenemos terminados, facturas y contabilidad que tenemos que guardar, de tal manera que con este tipo de archivos que son muy sencillos de configurar, siempre vamos a tener una copia de estos datos, siempre vamos a tener la seguridad de que esos datos no se van a perder y eso para la supervivencia de una empresa es fundamental. Hoy en día un VPN en una empresa es algo imprescindible. ¿Por qué? Porque muchas veces nos conectamos en remoto, por temas de teletrabajo, necesitamos conectarnos al servidor, necesitamos que las conexiones sean seguras y con un VPN eso lo tenemos garantizado. En este caso, QNAP tiene el sistema de VPN también que está muy avanzado, tiene WireGuard, tiene OpenVPN, tiene todos los protocolos, lo podemos configurar como cliente, como servidor y el hecho de tener en el rack de comunicaciones un NAS como este con una potencia que ya precisamente no es un router sino que es un servidor con un procesador muy potente va a hacer que podamos tener muchas conexiones VPN que sean muy rápidas, que no perdamos velocidad y tener conexiones seguras. Realmente con este servidor podemos darle muchísimos servicios y muchísima versatilidad a una empresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el directorio activo, podemos tener una gestión de todos los usuarios de la empresa a través del directorio activo metido dentro del servidor. Por ejemplo, tenemos BoxSafe que nos puede venir también muy bien. ¿Para qué vale BoxSafe? Pues muy sencillo, para tener una copia de seguridad del Office 365 o de Workspace en el caso de Google. ¿Por qué? Porque aunque sí que es verdad que es un sistema que es muy seguro, muchas veces tenemos un periodo de retención que se nos queda corto, que son los 30 días que nos dan ellos. Muchas veces necesitamos periodos de retención más grandes o a lo mejor imaginad que queremos tener una copia de seguridad en local para cumplir con la LOPD o que a lo mejor queremos tener copias de seguridad de todo eso, de a lo mejor de empleados que ya no están con nosotros o poder tener una retención de 1 año, de 2 años. Pues bueno, con este sistema lo vamos a poder tener. También vamos a poder tener una copia de seguridad de todos los mails, también tenemos un mail para poder hacer una gestión y una copia de seguridad de todos los mails de la empresa. Algo que por mi experiencia cada vez demandan más las empresas es el tema de la videovigilancia. Cada vez las empresas necesitan más cámaras de seguridad, bien sea de manera interna, de manera perimetral, bien sea una oficina, bien sea un comercio, una tienda, necesitan sistemas de videovigilancia y necesitan almacenar esos datos. En este caso ya en su día os expliqué cómo era el sistema de videovigilancia de QNAP. Para mí es el mejor de todos. De estos sistemas que tienen los NAS, para mí el sistema de videovigilancia de QNAP es con diferencia el mejor sistema de videovigilancia y bueno, como tenemos bastante capacidad de almacenamiento y como la gestión y el reconocimiento de caras y todo lo que puede hacer el sistema de videovigilancia de QNAP está muy bien, también podemos utilizar este equipo precisamente para eso, para las labores de videovigilancia. Aparte de las aplicaciones que ya tenemos en la propia Store de QNAP, que tiene muchísimas aplicaciones, también tenemos el tema de los contenedores y de la virtualización. En este caso, este equipo para virtualización no lo veo mucho, quitado que sea una virtualización para un Windows que tiene que correr un programita muy pequeño, un Windows que sea muy poquito pesado. ¿Por qué? Porque de RAM no vamos muy sobrados, porque admite hasta 16 GB de RAM. Si además metemos QTS Giro, es más demandante de RAM. El procesador tiene 4 núcleos, que es más que sobrado para gestionar el equipo, pero si le quitamos núcleos para la virtualización, vamos a andar un poquito justos, que sepamos que sí que tiene virtualización, pero bueno, yo no lo veo muy apropiado para eso, quitado que sea una maquinita con muy poquitos recursos. Y eso sí, ya con los contenedores vamos a poder correr muchísimos servicios, muchísimos contenedores con Docker, vamos a poder desplegar muchísimos servicios y luego aparte tenemos todas las aplicaciones propias del sistema operativo y del ecosistema de QNAP. Otra función muy interesante de este equipo es la SD-WAN de QNAP. ¿Qué es la SD-WAN? La SD-WAN sería conectar varias sedes cuando tengamos empresas multisede, conectar varias empresas como si estuvieran todas dentro de una misma sede, es decir, como si estuvieran todas dentro de una misma red, dentro de una misma LAN, pero a través de una SD-WAN. Ya en su día lo expliqué cómo funcionaba. Podemos enlazar todas las sedes a través de este equipo, a través de la SD-WAN, vuelvo a repetir, lo tenemos en nuestro rack de comunicaciones, con el switch, con el router,
lo tenemos allí todo colocado de una manera muy compacta y bueno, con una SD-WAN vamos a poder tener un sistema multisede muy potente, muy fácil de configurar y muy rápido. ¿Y qué puedo deciros de este equipo después de haberlo probado durante un tiempo? Pues bueno, que es un equipo que tiene una profundidad de 12 pulgadas, que es algo muy interesante para sitios donde tengamos poco espacio para ponerlo dentro de un rack de comunicaciones, que el almacenamiento está muy bien con 4 bahías porque tenemos mucha capacidad, que es un equipo muy rápido, que luego tenemos el almacenamiento E1, que a mí me gusta bastante porque es el almacenamiento del futuro, pero traído a equipos, en este caso de gamas medias. El hecho de que tengamos disponibilidad hasta 2031 también para integradores, para instaladores, es algo muy importante porque eso nos quiere decir que es un equipo a largo plazo que siempre va a estar disponible y que no vamos a tener ningún problema. Es un equipo que me ha gustado, tiene puertos de 2,5, podemos ponerle puertos de 10 gigabits por segundo, tiene muchas funciones, es un equipo muy versátil que yo creo que en oficinas puede dar un resultado muy bueno. Y bueno, ya solo es cuestión de que vosotros miréis la ficha técnica. Abajo os voy a dejar el enlace, si os gusta, pues bueno, poneros en contacto con vuestro distribuidor. Y bueno, y esto ha sido todo. Y como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartidlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.